Parpadeas. Capturas el instante. La fotografía permite escribir con luz. Basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del Oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos. El programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz. El día de hoy nos acompaña Pati Banda. Hola, Pati. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Igualmente, Pati. Bueno, pues vamos a empezar leyendo toda la semblanza de Pati. Patricia García Banda, Pati Banda, es doctora en Artes y Diseño por la Facultad en Artes y Diseño de la UNAM. Ha sido beneficiaria del Programa de Estímulos y Desarrollo a la Creación Artística del Estado de Veracruz en los años 2006 y 2009, además de becaria del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en la generación 2011-2012. Desde 2003 ha expuesto de manera individual y colectiva en diferentes estados de la República Mexicana. Ha expuesto internacionalmente de forma colectiva en Francia, Costa Rica, Colombia y Argentina. Ha participado en distintas publicaciones con obra y ensayos. Actualmente trabaja como fotógrafa independiente, es investigadora y practicante de procesos fotográficos alternativos en el taller Panóptico y colabora en la revista cultural digital Salida de Emergencia 2020, escribiendo sobre temas fotográficos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023. Pati, la pregunta inicial. ¿Cómo comenzaste en la fotografía? Pues yo estudié Ciencias de la Comunicación en la parte de la licenciatura, pero siempre todo lo que tuviera que ver con imagen llamó mi atención. Sí fue una decisión consciente, no fue tanto como que una cosa me fuera llevando a la otra o que no, sino sí fue una decisión totalmente consciente de decir quiero dedicarme a la fotografía. Y cuando decidí dedicarme a la fotografía empecé a buscar cursos por muchos lugares porque la realidad es que la fotografía que yo llevaba en la universidad no era suficiente. Entonces busqué en muchos lugares y encontré un lugar en donde enseñaban fotografía, pero lo que era muy importante era que enseñaban a hacer procesos fotográficos del siglo XIX. Entonces, conforme yo comencé a aprender foto, también aprendí algunos procesos fotográficos del siglo XIX y entonces dije, me encanta la forma en que yo puedo combinar la imagen y también puedo combinar algunas técnicas que hacen que las fotografías se vean, que tengan más plasticidad. Entonces ahí fue cuando se hizo como un clic y decidí dedicarme completamente a la fotografía, especialmente en los procesos fotográficos alternativos. Mencionas esas técnicas, para aquellos que no las conozcan, ¿podrías compartírnoslas? Sí, bueno, estas técnicas, les voy a comentar como mi punto de vista sobre estas técnicas. Cuando hablo de técnicas fotográficas del siglo XIX, estoy hablando de algunas técnicas tipo la cianotipia, el Van Dyck, que fue como lo primero que aprendí, a usar la cámara estenopeica, eso fue lo primero que aprendí. Estas técnicas hay muchísimas. Los procesos fotográficos se han desarrollado desde que apareció la fotografía hasta nuestros días. No han parado.
no quiere decir que se hicieron en el siglo XIX y ya. No han parado. Seguimos construyendo la historia de la fotografía con la foto digital, con el iPhone, etc. Pero hay algunos procesos que, bueno, son más conocidos por ser decimonónicos, y hay otros procesos que seguimos haciendo y que no son necesariamente antiguos, que se hicieron o se practicaron por curiosidad de artistas visuales y crearon sus propios procesos más o menos de 1960 a la actualidad. Entonces, bueno, hay una combinación de todo esto en los procesos fotográficos. Los procesos fotográficos han sido como el recorrido de la fotografía en un afán de buscar procesos, fotografiar más rápido, más barato y con mucha mayor nitidez. Eso sería como esa búsqueda que ha hecho que se hayan creado tantos procesos. Sobre todo porque diste en el punto clave, es esa parte donde podríamos hablar un poco de la democratización de la fotografía, ¿no? La cuestión donde aparecen las primeras cámaras desechables y la fotografía se vuelve un ejercicio no tanto exclusiva de un fotógrafo, ¿no? También con estas dinámicas comerciales de que la fotografía se expande a un público que no necesariamente necesitaba saber de placas, de cámaras, sino que, como mencionas, lo instantáneo de esa imagen, ¿no? También se convierte en archivos familiares, ¿no? No solamente archivos un tanto sociales, públicos, sino también en privados, ¿no? Esa cuestión. ¿Cuáles son tus procesos predilectos? Pues los procesos que más me gusta trabajar, la verdad me gustan todos porque todos tienen una característica específica, pero particularmente a mí lo que más me gusta trabajar es el daguerrotipo y el heliograbado. Es los procesos que más me gustan porque el daguerrotipo, yo creo que no hay imagen más perfecta. Cuando nosotros abrimos un libro de historia de la fotografía, de lo primero que se habla es del daguerrotipo. Hubo procesos anteriores y bueno, de ahí, desde el daguerrotipo hacia acá, pues hay un sinfín de procesos. Pero lo más curioso es que el daguerrotipo es un proceso donde la imagen se ve tan perfecta, y en esta búsqueda de quiero que hacer fotos sea más barato, más rápido, etcétera, se siguió logrando una muy buena calidad de imagen, pero no como eso, no como el daguerrotipo. O sea, es ver una pieza muy exquisita. Y hablando del heliograbado, el heliograbado es un proceso que también tiene muchísimo detalle, y no solo eso, sino que usamos un papel, se imprime sobre papel de algodón, pero la diferencia entre, por ejemplo, si yo digo, ¿qué diferencia hay entre una cianotipia? Si también la cianotipia se imprime en papel de algodón. Acá la diferencia es que yo voy a tener una gama tonal muy amplia y que tenemos un poquito de grabado en este proceso. Imprimimos en un tórculo, pero es una pieza fotográfica totalmente. Esos son mis dos procesos favoritos. Pati, ¿y tú cómo crees que se ha ido apreciando la fotografía a lo largo del tiempo? O sea, hasta llegar en la actualidad donde desde el dispositivo móvil se han creado fotografías, e incluso creo que ya está ahí concursos y esas dinámicas, ¿no?, de apreciación de ese tipo de imagen. Pues a mí me parece increíble todo lo que se puede hacer ahora con la fotografía digital. Lo que pasa es que la fotografía digital nos da más herramientas para poder decir lo que queremos decir a partir de una imagen. Y lo más interesante es que ahora podemos combinar la fotografía digital con estos procesos anteriores, y bueno, eso también ha hecho que las personas se interesen por los procesos fotográficos químicos, y que digan, bueno, ya tengo mi foto digital, la tomé con un iPhone, y ahora ¿qué puedo hacer?
la quiero ver de otra manera. Porque también algo que está sucediendo, hablando ahorita de la democratización de la fotografía, pues es que estamos muy acostumbrados ya a ver imágenes digitales, a ver el Instagram, y las personas dicen, ¿qué otra manera tengo de ver esa foto? Y entonces ahí entran estos procesos químicos. Y eso es muy interesante porque ahorita que mencionas que incluso lo digital aporta más herramientas, la cuestión de hacer precisamente esas fotos digitales a negativos, ¿no? Obviamente no es la misma calidad hacerlo desde una placa, medio formato incluso, pero hasta se siente bien, ¿no? Yo en alguna ocasión tenía unas fotos en digital que a mí me gustaban mucho y yo dije, las voy a pasar a negativo, ¿no? A ver cómo se ve. Se ven bien, pero siento que si esas fotos yo las hubiera sacado en medio formato o en un gran formato, me hubieran encantado aún más, ¿no? Pero dices algo muy acertado. Estas herramientas digitales nos dan aún más herramientas para poder hacer de un discurso digital, suena un poco gracioso, ¿no? Hacer ese discurso digital, hacerlo análogo, ¿no? A hacerlo artesanal en cierto sentido. Sí, estos procesos, pues sí, efectivamente caen en la categoría artesanal ya en este momento. Anteriormente eran el descubrimiento, ¿no? Y ahorita sí es un descubrimiento, pero también sí caen ya no es esta tecnología avanzada, que sí lo fue en su momento, eso no lo olvidemos. Estos procesos cuando surgieron en el 19 sí fueron la tecnología de punta, solo que ahora caen en la parte artesanal porque ya hay muchísimas cosas que se han industrializado en la fotografía y bueno, y digitalizado también. Entonces eso hace que ahora se caigan en la categoría de artesanal, pero también eso los hace muy especiales y nos hace tener apreciaciones que en la forma digital no tenemos. Claro, y sobre todo esta cuestión de que en los procesos alternativos, antiguos, ese debate, ¿no? Si son antiguos, alternativos, ahorita entramos en ese debate, pero esta cuestión de que incluso la fotografía llegó a suplir a la pintura, ¿no? O sea, también esa cuestión de que la imagen en cierto sentido tenía como cierto estatus, ¿no? El hecho de tener una pintura a tener una foto. Y en ese sentido, ¿qué tan importante crees que es darle una narrativa, un discurso a una fotografía? Pues en realidad todo el peso está en la imagen. O sea, hacer fotografía, uno que está buscando comunicar algo, decir algo con una foto. Si lo dejamos solamente al proceso, es como, la verdad es que esos eslogan de las cámaras han sido donde te dice que con esta cámara vas a hacer muy buenas fotos. Bueno, en cierto sentido sí, porque son automáticas, porque aprietas un botoncito y ya te pone un blur y uno se ve ya retocado prácticamente en las fotografías. Pero también si uno no tiene nada que decir, pues es que no importa si uno lo hace en un proceso químico, si uno lo hace con cámara digital, si uno lo hace con su iPhone, si uno lo hace con medio formato. Al final es qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que estoy diciendo y si en realidad, de verdad estoy comunicando lo que quiero comunicar, porque una cosa es que uno lo tenga en su cabeza y otra cosa es que uno lo logre. Sí, ya. Pati, y en ese sentido, creo que por eso cuando se intenta hacer procesos antiguos, alternativos, es más difícil y a la vez
más exigente el hecho de lo que tú mencionas, de saber qué quiere decir uno, porque a diferencia de en la digital, uno puede hacer 20, 30 disparos y de ahí seleccionar incluso 3 o solo 5 buenas tomas, ¿no? Pero a diferencia de hacer en placa, hacer en rollo, ahí la imagen se piensa más, ¿no? Ahí entra más ya una cuestión de saber qué quiere, qué foto quiere tomar uno, ¿no? Incluso más la cuestión de ser más paciente al momento de tomar la foto. ¿Tú consideras que en ese sentido un fotógrafo debe de saber ser paciente y tener muy bien delimitado qué quiere decir? Sí, y no importa si un fotógrafo hace fotoquímica, si todavía usa película o si usa su cámara digital profesional o si usa un dispositivo móvil. Definitivamente el fotógrafo siempre debe de tener paciencia y siempre debe de saber qué quiere decir. Lo que pasa es que si no, uno está disparando al azar con la cámara o con el dispositivo. Yo sé que ahora tenemos muchísima facilidad para eso, ¿no? Las cámaras de ahora te permiten hacer muchísimos disparos por segundo. Entonces, es muy tentador, la verdad, ¿no? O sea, estas cámaras nuevas y la nueva tecnología, es muy tentador no quitar el dedo del disparador. Pero también las horas, lo que no trabajas desde un principio en la toma, si no trabajas bien esa parte, de todas formas es ese tiempo que tú crees que te ahorraste en la toma, de todas formas lo vas a gastar en estar retocando, estar encuadrando, estar y queriendo tratar de componer algo que no hiciste desde la toma en un programa en la computadora. Entonces, yo creo que no importa con qué herramienta trabajes, siempre debes de ser disciplinado o buscar ser disciplinado y contigo mismo, ni siquiera con los demás, ¿no? O sea, eso es la fotografía sigue siendo un oficio, no ha dejado de serlo nunca, aunque haya aparecido lo digital. Entonces, más bien es un compromiso con uno mismo como fotógrafo, no es para los demás, y eso tiene que ver pues con la ética de trabajo y la ética con uno mismo, ¿no? Pati, ¿y quién o qué es un fotógrafo? Pues yo la verdad creo que ser un fotógrafo pues es respetar la imagen, no solo respetarla, sino es esa búsqueda continua, ¿no? De hacer imágenes, por lo menos para mí, es esta búsqueda continua de hacer imágenes y definitivamente siempre estar buscando, mira, algo que decía Robert Mapplethorpe era que si tú veías una imagen y había algo que te incomodaba, esa imagen no era la correcta o había algo que no estaba bien ahí. Entonces, hasta que se fuera esa incomodidad es cuando ya tenías tu imagen, y definitivamente creo que es muy cierto. Entonces, bueno. Pati, y en ese sentido, platícanos un poco cómo ha sido tu proceso fotográfico. Mencionas que siempre tuviste muy claro que querías hacer fotografía, pero ¿cómo fue ese proceso a partir de tu persona en individual, a partir de tu familia? ¿Contaste con ese respaldo de amistades? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo entré a estudiar ciencias de la comunicación. En realidad no era una carrera que yo era lo que había. Entonces, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación. Sí me ha servido mucho, pero para la vida. Pero tampoco es que quisiera como que dijera, ay, sí, yo siempre quise ser comunicóloga. No, la verdad no. Pero siempre las imágenes me llamaban mucho la atención, las películas,
me gustaba mucho ir a la fototeca, a los museos. Entonces yo sabía que quería hacer algo con imagen. En algún momento pensé en hacer cine y cuando me di cuenta de todo lo que implicaba hacer cine, dije, pero si ni siquiera sé hacer foto. Y dije, voy a empezar por la foto. Y tal vez en algún momento llegué a hacer cine. Y sí, decidí hacer foto y ahí me quedé. Y me gusta. Y de pronto hago algunas cosas con cine, pero no. Y sobre todo, a mí algo que me gusta muchísimo de la imagen es que uno puede crear algo. Puedes tomar un pedacito de la realidad, ¿no? Puedes apropiarte de ella tantito, pero lo que más me gusta es que tú puedes construir algo. No necesariamente es algo que ya está, sino algo que tú puedes construir. Y eso me gusta mucho. Es muy interesante eso que mencionas a partir de que un fotógrafo es aquella persona que retoma recursos de la realidad y plasma la manera en que ve esa realidad, ¿no? En ese sentido se me hace interesante esto que mencionas, porque si bien creo que los procesos químicos permiten, yo lo veo así cuando veo un daguerrotipo, cuando llego a ver cianotipia con doble exposición, se me hace muy interesante cómo se juega un poco con la realidad, ¿no? Y un tanto con esa imagen, la textura, algunos colores que dan algunos químicos. Visualmente es algo muy, muy bonito de ver, muy... No bonito suena muy, muy cliché, ¿no? Pero muy, muy exótico, muy, muy tranquilizador, ¿no? En ese sentido. Y Pati, ¿tú consideras que, y lo digo por aquellos que nos estén escuchando y sean muy puristas, ¿tú consideras que la fotografía se debería delimitar entre que una fotografía buena es aquella que se hace en procesos antiguos exclusivamente? No, yo creo que lo que pasa es que es real que sí ha habido un movimiento muy fuerte en la fotografía de procesos, muy purista, como lo comentabas. Y es una línea que a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque siento que es limitante. O sea, yo creo que una buena fotografía no tiene que estar hecha solo en procesos. Una buena fotografía puede estar hecha en digital, puede estar hecha con un iPhone, puede estar hecha con una placa de 4x5. Vaya, aquí de nuevo regresamos a la imagen y es, ¿qué es la imagen? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y no necesariamente tiene que estar hecho en un proceso. Ahora, lo que pasa es que de pronto también los procesos son muy seductores, porque ahora sí que el proceso del proceso es increíble. O sea, estar en el laboratorio, estar en el cuarto oscuro, los materiales, la verdad es muy seductor, pero también no debemos de quedarnos solo con esa parte, y no quiere decir que porque un proceso solamente por ser artesanal es muy buena fotografía, porque yo hice mi emulsión y lo hice sobre un papel de algodón. En realidad creo que no es así, pero sí de pronto hay que ser un poco cuidadosos en los procesos, porque sí hay unas líneas donde el purismo es, si no tiene esta gama tonal esta fotografía, entonces no funciona. También parte de trabajar y de tener convivencia con artistas visuales, ya después de yo haber estudiado ciencias de la comunicación, pues entré a la ahora FAD, y entonces también esta convivencia con otros artistas me gustó mucho, porque me di cuenta que yo solita me estaba limitando. Entonces creo que hay un mundo mucho más grande que solo seguir la receta
de la foto, ¿no? Entonces creo que se pueden hacer muchísimas cosas y no solamente una foto es buena por estar hecha en un proceso. Pati, vamos a un corte y regresamos. En un momento más regresamos a Fotólogos, el espacio radiofónico donde hablamos de la fotografía como oficio y arte. Toma tu cámara, que ya regresamos. Fotólogos, el lenguaje de la luz. Y ya estamos de regreso y seguimos con Pati Banda. Pati, ya te habías adelantado un poco anteriormente, pero me gustaría que lo retomáramos. Esta famosa pregunta, este famoso planteamiento de todos aquellos que sacan fotos. ¿La fotografía consideras que es oficio o arte? Yo creo que tiene un poco de las dos cosas. O sea, en realidad en la práctica no deja de ser un oficio. En la práctica no deja de ser un oficio. ¿Se puede llevar al arte? Sí se puede llevar al arte. Son las dos cosas. Pero de entrada, o sea, lo primero, el contacto como fotógrafo, no como alguien que está viendo una foto, no como espectador, no como alguien que está escribiendo, no como un crítico, sino como fotógrafo. Es un oficio, la fotografía es un oficio. Sobre todo porque sus orígenes pues fueron a partir precisamente, ¿no?, de ser una actividad, digámosle, un poco de la calle. O sea, esta cuestión de toda la evolución que ha tenido el cuarto oscuro, ¿no?, de empezar a hacer tal cual una carretilla donde había químicos, donde incluso, si así lo ponemos, los primeros fotógrafos eran químicos, ¿no? O sea, eran personas que se involucraban en la realización de químicos, algunos de papel, o sea, toda esa cuestión, ¿no?, que mencionas. Pati, ¿y qué es lo más difícil para ti, a lo que te has enfrentado al hacer fotografía análoga? Desde el sentido monetario, sobre todo eso, desde el sentido monetario hasta la cuestión de la obtención, por ende, de los insumos que se necesitan. Sobre todo porque, pues vaya, no es igual ir a buscar a determinada calle del centro memorias para una cámara digital o lentes, a otro tipo de refacciones, ¿no?, incluso de papel, de químicos para lo análogo. Pues han pasado muchas cosas. Nos hemos enfrentado, o bueno, por lo menos yo me he enfrentado a tratar de buscar, que esto es muy importante, tratar de buscar los químicos o los insumos para hacer ciertos procesos. Eso es un tip. ¿Para qué otra cosa funciona el químico? Industrialmente, ¿para qué funciona? Y entonces cuando encuentras eso, puedes saber dónde buscar. Esa es una forma. Y luego otra, la verdad, yo te debo de decir que nosotros o sea, a pesar de que hay cosas que ya no se encuentran tan fácilmente como antes, pero aún así, nosotros somos un país muy privilegiado, porque de verdad hay lugares donde tienen restricciones muy, muy fuertes para ciertos químicos, como Colombia, por ejemplo. Entonces, allá de verdad le sufren un montón para hacer ciertos procesos. Y nosotros de pronto nos hemos topado con que hay químicos que escasean, pero no es lo mismo que escaseen. No es lo mismo que escaseen a que estén prohibidos. Entonces,
todavía hay muchas cosas que podemos encontrar. Y bueno, también darnos cuenta que hay otros químicos que ya empiezan a escasear porque ya no se utilizan tanto industrialmente. O sea, como hay muchísimas cosas que ahorita estamos hablando de fotografía y hay muchas cosas que se han digitalizado. Bueno, pues en la industria también se han digitalizado muchísimas cosas, o otros procesos han dejado de hacerse en la industria y entonces ya se hacen de otra manera y ya ese químico que antes usaban, bueno, ya no lo utilizan y entonces es más difícil encontrarlo también. Pero sí hay cosas en las que a uno le ha costado trabajo, y sobre todo también porque hay procesos que no son tan comunes como la cianotipia, por ejemplo. Entonces la cianotipia es un proceso muy practicado, que de pronto escasea el químico, sí, pero muchas personas lo buscan. Y la diferencia es que, por ejemplo, haciendo daguerrotipo, hay químicos que la gente se te queda viendo con cara de ¿qué estás hablando? Y bueno, que no es algo que todo el mundo esté buscando, ¿no? Entonces, bueno, sí ha habido como algunas trabas por ahí, pero siempre se ha solucionado. Algunas veces ha sido rápido, otras veces la verdad no tanto. Y hay cosas que sí se tienen que pedir a Estados Unidos. Entonces, bueno, la diferencia es que en Estados Unidos sí tienen, allá hay una cultura de los procesos fotográficos y entonces hay tiendas especializadas para eso. Entonces, bueno, pues es más fácil acceder comercialmente, ¿no? Claro. Pati, cuéntanos un poco de tus exposiciones. ¿Qué tanto has aprendido en tus exposiciones a observar tu trabajo? Porque no es igual cuando uno lo está haciendo, cuando uno incluso lo enmarca, a cuando ya te vuelves crítico, ¿no? Ya te vuelves un sujeto observador de tu trabajo. Cuéntanos un poco qué has aprendido en tus exposiciones. Lo que es algo que yo creo que a mí que ha sido fundamental con mi trabajo es que es muy importante siempre tener otro punto de vista. ¿En qué sentido? La verdad es que hay veces que uno mismo se vicia de ver su trabajo una y otra vez, y sobre todo cuando, bueno, ya estás preparando todo para la exposición, ya tienes tan visto el trabajo que definitivamente hay veces que sí necesito otros ojos, que de pronto yo le puedo decir a otro amigo fotógrafo o a quien también me está ayudando a hacer el texto de sala, pues échale una mirada, ¿no? Y entonces, vaya, de ahí también voy aprendiendo, porque a veces uno se vicia de ver su propio trabajo. Y luego también otra cosa que sucede, que bueno, por lo menos a mí me ha sucedido, es que de pronto hay alguna fotografía que tú le tienes tanto cariño, una foto en particular que dices, esa foto me encanta y yo quiero que esté ahí en la exposición y tal. ¿Y qué crees? Que no funciona ya con el conjunto. Y uno de pronto es necio y dice, no, yo quiero que esté ahí, pero no funciona. Entonces también por eso es bueno que otros ojos te ayuden a ver, que veas a través de otros ojos también. Y ahí retomando un poco la importancia de darle una armonía, ¿no? En el sentido de saber colocar las imágenes, ¿no? Darles esa secuencia. Muy interesante lo que dices, esa cuestión de que uno puede tener su imagen predilecta, la imagen que para uno incluso va a ser la reveladora, con la que se va a dar a conocer, pero cuando la ve o cuando ya la ven otros, o sea, entra esa cuestión crítica, ¿no? De decir, bueno, no funcionó lo que acabas de mencionar, no, tal vez era más mi cuestión emocional con esa foto, más personal incluso con esa foto, que al final no va, ¿no? Y en ese sentido, he de pensar que tú has de tener un archivo público y un archivo personal, ¿no? ¿Cómo diferencias qué fotos mostrar y cuáles no? Es un trabajo que conforme se va haciendo o que se va conformando la exposición, ahí
pasa por varios filtros, ¿no? Ya para llegar a la selección final. Pero bueno, también en algunos casos hablando como de un archivo personal, por ejemplo, hay cosas que definitivamente tengo muy separadas, ¿no? Que hay cosas que yo sé que estoy trabajando en este proyecto, más o menos tengo un cálculo de cuánto puedo tardar en hacerlo y ya sé que eso va a ir a una exposición. Pero por ejemplo tengo otro archivo que, fíjate, eso nadie me lo había preguntado, tengo otro archivo que son fotos de la Ciudad de México y lo hago por el puritito placer de observar la Ciudad de México. Y ahí lo tengo. Y mi idea es en algún momento, pero en un rato, no va a ser de forma inmediata, hacer un fotolibro con ese archivo, pero ese archivo en particular sí es solamente fotografiar por el puro placer de observar la Ciudad de México. No quiere decir que lo demás no sea placentero y que no lo haga con gusto, por supuesto que sí, pero sí tengo muy separada esa parte. Y ahorita que sacas un poco la cuestión de la Ciudad de México, en tus exposiciones internacionales, ¿crees que ha cambiado la forma de ver el trabajo desde ojos extranjeros a nacionales? Ver tu trabajo, ¿lo ve igual un mexicano a como lo ve igual un colombiano, un argentino? No, la verdad cambia muchísimo. Yo sí me doy cuenta que las personas que son de otros países pues lo ven con ojos frescos, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo ven con ojos frescos y lo que pasa es que también aquí en México yo siento que hay, no en todos lados, pero también hay como una cierta línea de qué fotos son las que se mueven en ciertos festivales o son las que más gustan, ¿no? O las más seleccionadas. Y la verdad es que de pronto que fotógrafos, críticos, espectadores de otros países vean tu trabajo, la verdad a mí me gusta muchísimo porque para mí sí lo ven con ojos frescos y los comentarios que recibes y la manera en que aprecian tu trabajo es totalmente diferente. Y eso, lo que mencionas, verlo incluso con cierta inocencia, ¿no? Apreciar la imagen a partir de esa inocencia. Y creo que en el caso de México, pues está muy explotada la imagen pues del indígena, del etcétera, ¿no? O sea, como de determinada clase marginal, por así decirlo, ¿no? Esa foto muy explotada de México, pero que también es interesante esa parte de inocencia, ¿no? Cuando pueden apreciar un trabajo de México y no tanto en el sentido a partir del fotoperiodismo, ¿no? Que es lo que más se ve, porque pues es lo que está en constante consumo, o sea, las noticias y es más instantáneo, o sea, ahí es otro discurso diferente, ¿no? Pero como con cierta inocencia. Y en ese sentido, Pati, ¿tú consideras que en México se tiene esa cultura visual de apreciar la imagen? Lo que pasa es que más bien, creo que México tiene una tradición de foto documental muy fuerte, entre foto documental y fotoperiodismo. O sea, de hecho, hasta nosotros cuando abrimos los libros de historia de la fotografía mexicana, son ese tipo de fotos las que vamos a ver. Cuando vemos colecciones en algún museo, ese es el tipo de foto que vamos a ver también. Cuando vemos que algún historiador del arte escribió un libro, escribió una crítica y tal, en su mayoría sus investigaciones o sus tesis son de este tipo de fotografía. Entonces la información reinante en México ha sido por muchos años fotodocumental y fotoperiodismo. Y bueno, sí hay, o sea, en algunos casos hay una cultura visual.
fuerte de foto. En realidad la fotografía en México es muy amplia y eso es muy bueno. Si nosotros lo comparamos con otros países de Latinoamérica, la tradición fotográfica en México es muy fuerte y hay muchísimo, se ha desarrollado más que en otros países. Pero también creo que, por ejemplo, si nos vamos a la parte de procesos fotográficos alternativos, también es un público especializado. Entonces, se podría decir que es una de las ramas de la fotografía, y entonces si de por sí hay especializaciones en la foto, pues los procesos son como la especialización de la especialización. Entonces eso hace también que no todas las personas, o no un grueso de las personas, conozcan los procesos. Han escuchado alguna vez de ellos, pero algo súper importante, a lo mejor han escuchado de ellos, pero no saben cómo se ve. Lo han visto en internet, a lo mejor, eso es a lo mejor, pero en los procesos algo que es bien importante es ver la pieza en físico. Son procesos que sí es necesario apreciarlos físicamente. Entonces aquí ya hablaríamos del objeto fotográfico como tal. O sea, sí es una foto, pero termina convirtiéndose en un objeto fotográfico. Por ejemplo, hablando de un collodion, es una pieza única. Uh-huh. Entonces ya es un objeto fotográfico. Y en ese sentido, ese lenguaje fotográfico se convierte un tanto, no elitista, pero sí exigente, ¿no? Porque quien lo quiera apreciar, mínimo debe de saber qué es un collodion, ¿no? O sea, hablando de collodiones, o mínimo debe de saber, o sea, ¿por qué? Porque es un antecedente de la fotografía, el collodion, daguerrotipo, etcétera, ¿no? De la fotografía entendida actualmente como la fotografía digital, ¿no? Y en ese sentido, el lenguaje fotográfico se vuelve un tanto exigente porque, como tú mencionas, no es lo mismo saber que existen esos procesos a ir a una exposición a cualquier galería a apreciar ese tipo de procesos e incluso identificar y ser críticos en, lo hizo en este tipo de papel, o lo hizo con tal técnica, ¿no? O incluso criticar el enmarcado, ¿no? O sea, se vuelve también un tanto un lenguaje exigente, ¿no? Sí, en realidad hay muchísimas cosas, y bueno, y también sobre todo que hay cosas que si uno ha practicado procesos fotográficos, hay cosas que uno puede deducir, que puede, como tú comentas, observar, ¿no? Usó tal papel, más o menos sé qué técnica usó, etcétera. Pero la realidad es que también hay algunas cosas que no son tan fáciles de observar y que efectivamente sí se vuelve como un poquito más complicado, no de observar, porque no es complicado observar los procesos, sino más bien en realidad creo que hasta es muy exquisito observarlos, porque tienen muchísimos detalles, y la manera en que se ve la imagen, bueno, va cambiando dependiendo del proceso que uno esté viendo, pero sí no es tan fácil que las personas lleguen y digan, ay, eso es un ambrotipo. Eso no es tan fácil, pero bueno, sí, siempre va a ser bueno poder observar los procesos. Lo que pasa es que también tiene un poco que ver que apenas de unos años hacia acá, como que también en los museos se han animado a mostrar piezas originales, y entonces eso también hace que pues el grueso de las personas pueda tener como acceso a ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no es tan fácil de pronto que haya una cultura visual sobre los procesos, y sí es como más especializado, y no es elitista, creo yo, más bien es que creo que sería más como la palabra especialización.
Pati, ¿qué le espera a los procesos químicos en unos años? Pues la verdad es que van con todo. Es muy curioso. Han sido como una reacción a todo a todo lo digital, cámaras, televisión. Bueno, ya no son televisión, es pantalla. O sea, todos los dispositivos móviles. La imagen se ve bien diferente. Entonces las personas dicen, hay personas que de verdad nunca hicieron nada químico y de pronto dicen, a mí me gusta cómo se ve ese proceso, no sé qué es, no tengo idea cómo se hace, pero yo lo quiero porque se ve diferente. Entonces la verdad es que los procesos van con todo. La película fotográfica jamás va a desaparecer, sí se va a volver, se ha vuelto más escasa, pero no ha desaparecido. Entonces los procesos fotográficos en realidad todavía falta muchísimo más por hacer y también por descubrir. Oye, ¿y cuál crees que es cuál crees que debería de ser el ideal para que... Porque también, siendo sinceros, el hacer procesos químicos pues también implica un gasto, ¿no? O sea, hablamos de químicos, ¿no? Implica invertir, así tal cual. Y en ese sentido, ¿tú crees que toda la gente que quiera hacer procesos químicos deba de ser muy consciente que necesita, en algún momento lo mencionaste, que necesita una disciplina? Sí, los procesos fotográficos, cuando en México se empezaron a practicar muchísimo más, y hablemos por ejemplo de la época de Carlos Jurado, 1960, 1970. En realidad Carlos Jurado, cuando hablaba de procesos fotográficos alternativos, él los mencionaba porque eran baratos, muy baratos. Era una manera de hacer, era una disidencia contra la industria de la fotografía como la Kodak, y también tenía que ver con que eran procesos muy baratos de hacer. Actualmente es diferente, mucho. O sea, hacer procesos no es barato. Es más, ni hacer cianotipia, que es de los procesos más asequibles, ya no es barato. Es asequible, pero no barato. Entonces, sí, definitivamente hacer procesos no es algo que va a ser barato. Uno también, con más razones, que si uno quiere hacer un proceso, escoger cuál proceso quieres hacer y dedicarte a hacer ese proceso, dominarlo, y bueno, ya después si quieres hacer otra cosa también hacerla. Y parte de dominar el proceso tiene que ver con la disciplina. De pronto hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer este proceso, bueno, ahora quiero hacer este otro y tal. Y entonces, y está muy bien, también a lo mejor es parte de la búsqueda de decir con cuál me quedo. Pero en algún momento sí hay que detenerse y escoger, y no quiere decir que después no vas a hacer los demás, también los vas a hacer, pero siempre dominar el proceso, y eso también va a hacer que puedas aprovechar mucho mejor tu material, tus químicos, etcétera. Entonces sí, y bueno, también depende mucho de qué proceso quieras hacer, porque unos requieren mayor infraestructura que otros. Entonces, bueno, esas cosas también tienen que ver. Y rescatando un poco lo que mencionaste, ¿no? Esta cuestión de la especialización, también uno como fotógrafo entender que parte de su proceso es llegar a un punto donde, si bien puede hacer de todo un poco, también la cuestión que tú acabas de mencionar, que uno como fotógrafo debe de identificar en qué proceso se le acomoda más a su discurso, porque no es lo mismo, y también eso, ¿no? Mostrar una foto en cianotipia que tal vez en un daguerrotip o en un colodión. Cambia todo, ¿no? Todo. Y eso que tú mencionas me parece muy exacto, porque uno como fotógrafo a veces comete el error de, por querer abarcar o querer reconocer que sabe mucho
o que sabe de todos los procesos, cae en el error de no aterrizar en alguno y por lo tanto hace de su discurso pues un poco pues inestable, ¿no? En el sentido de también como productor de la imagen que está produciendo, ¿no? Y Pati, ¿qué consejo, sugerencia, pensamiento fotográfico le compartirías a aquellos que nos están escuchando que quieran empezar a hacer foto, que ya estén haciendo foto, que quieran hacer procesos químicos? ¿Qué consejo les das? Pues que la fotografía es muy libre, de verdad. Yo creo que si están empezando a hacer foto, sigan haciendo fotografía. Yo creo que es de los lugares más libres que hay, la creación. Y si están haciendo procesos o están interesados en hacer procesos, no se van a arrepentir. De verdad es muy, muy bonito trabajarlos. No siempre se requiere de cuarto oscuro, depende de qué proceso sea el que estén buscando. Pero bueno, si están empezando, también les recomiendo que empiecen por un proceso sencillo y ya después, bueno, van subiendo, ¿no? Como el grado de dificultad. Y pues la verdad es que hacer imagen es un hábito ya. Entonces, si quieres ser fotógrafo o estás iniciando la fotografía, hacer imagen se vuelve un hábito. No suelten su cámara o su iPhone o con lo que cualquier herramienta. La verdad, acuérdense que la mejor herramienta para hacer fotos es la que uno tiene en la mano. Entonces no necesitamos la cámara de miles de dólares para hacer fotos. Y bueno, pues eso. Pati, y por último, tú también das talleres, ¿no? Esta cuestión que tienes de transmitir conocimiento, ¿cómo consideras que estás aportando a que al final este conocimiento de los procesos no se pierda? Porque si bien también siendo críticos con estas dinámicas actuales, y no por una cuestión purista, sino a que visualmente, lo mencionaste, ¿no? Visualmente estamos más acostumbrados a consumir la imagen instantánea en un sentido de que nos metemos a Instagram y rápido, ¿no? Vamos pasando con el dedo y no nos detenemos, ¿no? Un tanto a observar, no a ver, a observar, a detenernos un poco, ¿no? Esa parte de paciencia que nos da la fotografía. A partir de tu labor también como maestra, ¿qué tanto crees que estás contribuyendo a eso? Pues que en realidad la paciencia sí de pronto, no les voy a mentir, de pronto sí es difícil practicarla, pero tiene sus recompensas. Y yo creo que las personas que a las que les he dado clases, creo que también ellos se dan cuenta de esa recompensa final. Entonces, la verdad, a mí me gusta muchísimo enseñar procesos y pues más bien yo espero que seguir haciéndolo, ¿no? Seguir enseñando estos procesos porque son muy bonitos y son otra forma de hacer imagen. Pati, compártenos tus redes para aquellos que quieran ver tu trabajo o incluso quieran tomar algún taller contigo. Mis redes donde pueden ver mi trabajo fotográfico es @patibandafoto en Instagram y en Facebook. Y si les están interesados en los procesos, quieren aprender alguna técnica fotográfica, es @tallerpanóptico en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram también. Bien, entonces, Pati, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a compartir tu experiencia fotográfica. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana. Ha llegado el momento de apagar las cámaras.
Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos. Nos escuchamos la próxima semana.